La primera vez que ella mencionó el alquiler, sentí que estaba parado justo en el borde de algo que podía cambiar mi vida de una forma que todavía no entendía. Mi nombre es Daniel. Tengo 25 años y me gradué hace apenas unos meses de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. El título aún se siente extraño en mis manos, como si fuera más una promesa que una realidad. Madrid no es amable con quienes recién empiezan. Es una ciudad hermosa, vibrante, llena de historia, pero también cara, rápida y despiadada con los que todavía no saben exactamente dónde encajan. Después de graduarme, pasé semanas saltando entre pequeños trabajos freelance, cafés baratos y habitaciones prestadas de amigos que también estaban intentando sobrevivir al inicio de la vida adulta. Durante el día enviaba propuestas a estudios de arquitectura que rara vez respondían. Por la noche, dibujaba planos de casas que probablemente nunca serían construidas. Intentaba convencerme de que todo era temporal. Pero cada vez que revisaba mi cuenta bancaria, esa idea se volvía más difícil de creer. Necesitaba un lugar barato. ¿Tranquilo? Un sitio donde pudiera pensar. Después de días buscando apartamentos que costaban más que mi presupuesto entero, estaba a punto de rendirme cuando vi el anuncio. Estaba pegado en la ventana de una pequeña lavandería cerca de Lavapiés. El papel estaba ligeramente arrugado por la humedad, escrito a mano con tinta azul. Decía simplemente: habitación en alquiler. Segundo piso. Casa tranquila. Se busca inquilino respetuoso. Contactar con Marlene. No había número de teléfono. Solo un correo electrónico. Me pareció extraño, casi anticuado. Pero la desesperación tiene una forma curiosa de reducir nuestras dudas. Le escribí ese mismo momento. Para mi sorpresa, respondió menos de una hora después. Su mensaje fue corto y directo. Ven mañana a las 6 de la tarde. Elijo cuidadosamente a mis inquilinos. No prometo nada. Su tono era firme, casi frío. Imaginé a una mujer mayor, estricta, con reglas interminables. Aún así, acepté. Al día siguiente tomé el tren hacia un barrio tranquilo en las afueras de Madrid. No era el tipo de lugar que uno ve en las redes sociales, no había bares de moda ni edificios modernos. Solo calles silenciosas, casas antiguas y árboles que parecían haber visto pasar décadas de historias. El cielo estaba gris cuando llegué. La casa era de 2 pisos, con paredes color crema ligeramente gastadas por el tiempo. Una parra trepaba por uno de los lados de la fachada, sus hojas moviéndose suavemente con el viento de la tarde. Había algo en esa casa que no parecía preparado para impresionar a nadie. Parecía real. Respiré hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió unos segundos después. Y en ese instante supe que me había equivocado en todo lo que había imaginado. Marlene no era una mujer mayor. Tendría quizá unos 40 años. Cabello castaño recogido en un moño suelto, con algunos mechones cayendo alrededor de su rostro. Vestía una camisa blanca con las mangas dobladas y pantalones oscuros. Estaba descalza. Pero lo que más llamaba la atención no era su apariencia. Era su manera de estar allí. Como si la casa no solo le perteneciera, sino que fuera parte de ella. Sus ojos me observaron con calma, evaluando algo que yo no podía ver. Tú debes ser Daniel, dijo finalmente. Asentí, de repente consciente de mi chaqueta arrugada y de la humedad en mis manos. Ella se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa olía a madera, té caliente y lluvia. Había libros apilados en varias mesas, música de jazz sonando suavemente desde algún lugar y una calma extraña que parecía envolver todo. Me llevó al segundo piso. La habitación era pequeña, pero tenía una ventana amplia que daba a un jardín verde lleno de plantas y una vieja mesa de hierro. Había una cama sencilla, un escritorio junto a la ventana y una estantería con novelas antiguas. No era lujosa. Pero era perfecta. Aquí es muy tranquilo, dijo ella apoyándose ligeramente en el marco de la puerta. Y necesito que siga siendo así. La miré, esperando escuchar una larga lista de reglas. Pero solo añadió: nada de fiestas. Nada de ruido innecesario. Respeto por la casa. Asentí inmediatamente. Eso era exactamente lo que estaba buscando.
Hubo un momento de silencio mientras ella me observaba con atención. Luego dijo: 800 euros al mes. Servicios incluidos. Sentí que mi estómago se tensaba. Era más de lo que esperaba, pero menos de lo que había visto en otros lugares. Antes de que pudiera responder, añadió con calma: podemos hablar de ajustes, si realmente estás interesado. No había nada extraño en sus palabras. Pero algo en su tono hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. La miré a los ojos. Estoy interesado. Marlene sostuvo mi mirada durante unos segundos más. Luego asintió suavemente. Un mes de prueba, dijo. Después decidimos si funciona. No sabía entonces que aceptar esa habitación significaba mucho más que encontrar un lugar donde vivir. Porque esa casa silenciosa estaba a punto de cambiarlo todo. Mudarse a una casa nueva siempre trae una sensación extraña, como si el lugar todavía estuviera decidiendo si aceptarte o no. Mi primera mañana en la casa de Marlene comenzó con silencio. No un silencio incómodo, sino uno profundo, casi acogedor. La luz del sol entraba por la ventana de mi habitación, iluminando lentamente el jardín húmedo por el rocío de la madrugada. Desde mi escritorio podía ver las hojas de la parra moviéndose suavemente con el viento. Por primera vez en semanas, no desperté con ansiedad. Desayuné rápido y me senté a trabajar. Pasé horas dibujando planos, enviando correos, buscando oportunidades. De vez en cuando escuchaba pasos suaves en el piso de abajo, el sonido de una taza apoyándose en la mesa o la música de jazz que Marlene parecía disfrutar por las mañanas. Pero casi no nos cruzábamos. Y cuando lo hacíamos, era siempre breve. Buenos días, Daniel, decía ella con una sonrisa tranquila mientras regaba las plantas del jardín. Buenos días, respondía yo, intentando no parecer demasiado torpe. Marlene era educada, pero mantenía una distancia clara. No hacía preguntas personales ni parecía interesada en conversaciones largas. Al principio pensé que era simplemente su forma de ser. Pero con el paso de los días empecé a notar pequeños detalles. La manera en que se movía por la casa con cuidado, como si conociera cada crujido de la madera. La forma en que se detenía unos segundos frente al jardín antes de entrar nuevamente. O cómo a veces se quedaba mirando un punto fijo mientras sostenía su taza de té. Había algo en ella, una calma que parecía construida con mucho esfuerzo. Una tarde decidí salir a trabajar en el porche. Llevé mi cuaderno de bocetos y me senté en una de las sillas de madera que estaban frente al jardín. Estaba dibujando el diseño de una pequeña casa cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí. Marlene salió con una taza de té en la mano. Se detuvo un momento al verme. No sabía que te gustaba dibujar afuera, dijo. Me ayuda a pensar, respondí levantando ligeramente el cuaderno. Ella se acercó y miró el boceto desde arriba de mi hombro. ¿Una casa? Asentí. Algún día quiero diseñar casas que se sientan vivas. Lugares donde las personas realmente quieran quedarse. Marlene observó el dibujo durante unos segundos más. Luego dijo algo que no esperaba. Las casas no son lo que hace que alguien quiera quedarse. La miré con curiosidad. Entonces, ¿qué lo hace? Ella no respondió inmediatamente. Se sentó en la silla frente a mí, tomando un pequeño sorbo de su té. Las personas, dijo finalmente. Después de eso, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero esta vez no era incómodo. Era, tranquilo. Con el paso de las semanas, empecé a notar cuánto había cambiado mi rutina. Trabajaba durante el día, caminaba por el barrio al atardecer y por las noches, solía encontrar a Marlene en el porche escuchando música o leyendo un libro. A veces intercambiábamos algunas palabras. Otras veces simplemente compartíamos el silencio. Y, curiosamente, ese silencio comenzó a sentirse menos vacío. Cuando se acercaba el final del mes, empecé a sentir una ligera presión en el pecho. El acuerdo de prueba estaba llegando a su fin. No sabía si Marlene estaba satisfecha conmigo como inquilino. Ni siquiera sabía si quería que me quedara. Intenté convencerme de que todo había ido bien. No había hecho ruido. No había causado problemas. Había respetado todas las reglas. Pero aún así, algo me inquietaba.
Una mañana encontré un pequeño mensaje escrito a mano sobre la mesa de la cocina. Necesitamos hablar sobre el alquiler. Esta noche a las 8. En el porche. Marlene. Sentí un nudo inmediato en el estómago. Pasé todo el día intentando concentrarme en el trabajo, pero cada vez que miraba el reloj, mi mente volvía al mismo pensamiento. ¿Había hecho algo mal? Cuando finalmente llegó la noche, el cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a lluvia. Marlene ya estaba sentada en el porche cuando salí. Había preparado té para los dos. La luz cálida de la casa iluminaba parte del jardín mientras el resto quedaba envuelto en sombras suaves. Me senté frente a ella. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Entonces Marlene levantó la mirada y dijo con calma: Daniel, me debes el alquiler. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Abrí la boca para responder, pero ella levantó ligeramente la mano. Pero no el tipo de alquiler que estás pensando. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía sentirse en el aire. La miré, confundido. Y sin pensar demasiado, dije la primera cosa que vino a mi mente. ¿Y si te ofreciera algo mejor? Marlene inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos se fijaron en los míos con una curiosidad tranquila. Y por primera vez desde que la conocí. Sonrió. Marlene no respondió inmediatamente. La brisa de la noche movía lentamente las hojas de la parra que cubría parte del porche, y el aroma del té caliente subía suavemente entre nosotros. Yo ya empezaba a arrepentirme de haber hablado tan rápido. Quizás había cruzado una línea. Quizás había sonado arrogante. Ella repitió mis palabras con calma. ¿Algo mejor? Asentí, aunque en realidad no tenía un plan claro. No tengo mucho dinero, admití. Pero tengo tiempo, y sé trabajar. Si necesitas ayuda con la casa, reparaciones, organizar algo, incluso diseñar algo para el jardín. Marlene me observó con una atención tranquila, como si estuviera tratando de descubrir algo detrás de mis palabras. «Eres arquitecto», dijo finalmente. «O al menos estoy intentando serlo». Durante unos segundos ella no dijo nada. Solo sostuvo la taza entre sus manos mientras pensaba. Luego negó suavemente con la cabeza. «La casa no necesita reparaciones», dijo. «Ha sobrevivido a cosas mucho peores que el paso del tiempo». Me incliné ligeramente hacia adelante. «Entonces, ¿qué necesitas?» Esa vez su silencio fue diferente. Más profundo. Marlene dejó la taza sobre la pequeña mesa de madera y miró hacia el jardín oscuro. «Necesito algo que el dinero no compra». Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Luego volvió a mirarme. «¿Lectura?» Parpadeé, confundido. «¿Lectura?» Ella asintió. 10 minutos cada noche. Esperé a que explicara más. «Te sentarás aquí conmigo», continuó, «y leerás algo en voz alta. Un libro, un texto, algo que hayas escrito, lo que quieras». No pude evitar fruncir ligeramente el ceño. «Eso, sería el alquiler». «La mitad del alquiler», corrigió con tranquilidad. 400 euros. A cambio de 10 minutos de lectura cada noche. Intenté entender si estaba hablando en serio. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Marlene no pareció ofenderse. Miró nuevamente hacia el jardín, donde el viento movía las hojas con suavidad. Porque el silencio puede ser muy pesado cuando dura demasiado tiempo. Sus palabras tenían una calma que escondía algo más profundo. Hace años, continuó, esta casa estaba llena de voces. Conversaciones, música, discusiones, risas. Su mirada se perdió por un momento en algún recuerdo distante. Después, todo eso desapareció. No pregunté qué había pasado. Sentí que no era mi lugar hacerlo. Leer me ayuda a recordar que el mundo sigue ahí fuera, añadió. Que todavía hay historias, ideas, personas. Volvió a mirarme. Y tu voz es tranquila. No esperaba esa última frase. Sentí un ligero calor en el pecho. ¿Y eso es importante? Mucho. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez no era incómodo.
Era reflexivo. Finalmente asentí. De acuerdo. Marlene levantó ligeramente una ceja. ¿Así de fácil? Sonreí un poco. 10 minutos leyendo cada noche no parece un maltrato. Ella sostuvo mi mirada durante unos segundos más. Luego asintió lentamente. Entonces empezamos mañana. La primera noche fue extraña. Me senté frente a ella en el porche con un libro que había encontrado en la estantería del salón. Una novela antigua de un autor español que apenas conocía. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba en la quietud de la noche. Al principio me sentí incómodo. Cada palabra parecía demasiado grande para ese silencio. Pero Marlene escuchaba con una atención absoluta. No interrumpía. No comentaba. Simplemente escuchaba. Después de unos minutos algo cambió. Mi voz empezó a relajarse. Las palabras comenzaron a fluir con más naturalidad. Cuando terminé los 10 minutos, levanté la mirada. Marlene tenía los ojos cerrados. Por un momento pensé que se había dormido. Pero entonces habló suavemente. Gracias. Abrió los ojos y me miró con una expresión que no había visto antes. No era distancia. No era reserva. Era alivio. Esa noche entendí algo. Aquello no era realmente un intercambio de dinero por lectura. Era algo más. Algo silencioso. Algo que apenas estaba empezando. Las primeras noches siguieron el mismo ritmo. A las 9 en punto, Marlene aparecía en el porche con 2 tazas de té. Yo llegaba con algún libro o con uno de mis cuadernos de bocetos. Nos sentábamos frente al jardín, mientras el aire fresco de la noche envolvía la casa. Y yo leía. Al principio elegía textos al azar. Fragmentos de novelas, poemas cortos, incluso artículos que encontraba en Internet. Pero poco a poco empecé a traer algo diferente. Mis propios pensamientos. Ideas de casas que quería construir algún día. Espacios llenos de luz, con ventanas abiertas y jardines interiores. Lugares donde las personas pudieran respirar con calma después de un día difícil. Marlene escuchaba siempre de la misma forma. Silenciosa. A veces cerraba los ojos. Otras veces observaba el jardín como si cada palabra estuviera pintando algo invisible frente a ella. Una noche, cuando terminé de leer, noté algo diferente. Ella estaba sonriendo. «¿Te gusta imaginar casas para personas que aún no conoces?», dijo. Me encogí ligeramente de hombros. Supongo que es mi forma de creer que alguien algún día las necesitará. Marlene sostuvo su taza con ambas manos y miró hacia la ventana iluminada de la casa. Las casas no siempre necesitan ser grandes para cambiar una vida, murmuró. Esa noche nos quedamos sentados un poco más de lo habitual. Sin leer. Sin hablar demasiado. Solo escuchando el viento pasar entre las hojas del jardín. Y por primera vez desde que llegué a aquella casa, el silencio no parecía vacío. Parecía compartido. Una noche, el cielo cambió de repente. Durante toda la tarde el aire había estado pesado, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegó la noche, una tormenta fuerte cayó sobre el barrio. El viento sacudía las ventanas y la lluvia golpeaba el techo con fuerza. A las 9 en punto bajé de mi habitación con el libro en la mano, como siempre. Pero el porche estaba oscuro. La electricidad se había ido. Encontré a Marlene en la cocina, iluminada solo por una vela que había colocado sobre la mesa. La luz suave hacía que todo pareciera más pequeño, más cercano. Hoy no hay lectura, dijo con una leve sonrisa. Me senté frente a ella de todas formas. Durante unos minutos solo escuchamos la tormenta afuera. El sonido de la lluvia era tan fuerte que llenaba toda la casa. Marlene miraba la llama de la vela como si estuviera pensando en algo muy lejano. Sin darme cuenta, extendí la mano sobre la mesa. Ella no se apartó. Nuestros dedos se tocaron apenas. Fue un gesto simple, casi accidental, pero algo cambió en ese momento. Sentí un pequeño temblor en su mano. A veces tengo miedo, admitió ella en voz baja. La miré sorprendido. ¿Miedo de qué?
sus ojos se levantaron lentamente hacia los míos. De que todo esto desaparezca. No necesitaba explicar a qué se refería. El silencio que habíamos construido, las noches de lectura, la calma que llenaba aquella casa. Tomé su mano con más firmeza. No voy a irme a ninguna parte, al menos no ahora. Marlene no respondió. Pero tampoco soltó mi mano. Y mientras la tormenta seguía golpeando el techo, nos quedamos allí sentados en silencio, sabiendo que algo entre nosotros había cambiado. Después de la noche de la tormenta, algo cambió entre nosotros. No fue algo evidente. No hubo confesiones ni momentos dramáticos. Pero la distancia que siempre había existido entre Marlene y yo comenzó a desaparecer poco a poco. Las lecturas continuaron cada noche. Pero ahora, cuando terminaba, ninguno de los dos se levantaba inmediatamente. Nos quedábamos sentados un poco más. A veces hablábamos de libros. Otras veces de arquitectura, de ciudades, de viajes que ninguno de los dos había hecho. Y algunas noches simplemente compartíamos el silencio, escuchando el sonido suave del viento entre las hojas del jardín. Una tarde, mientras trabajaba en mi habitación, recibí un correo electrónico. Al principio pensé que era otro mensaje automático de rechazo. Pero cuando abrí el correo, me quedé inmóvil frente a la pantalla. Era de un estudio de arquitectura en Barcelona. Habían visto algunos de mis diseños en un foro profesional donde había subido mis proyectos meses atrás. Decían que estaban buscando arquitectos jóvenes para un nuevo proyecto urbano. Querían hablar conmigo. No solo eso. El correo terminaba con una frase que hizo que mi corazón latiera más rápido. Nos gustaría ofrecerte una posición junior en nuestro estudio. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando desde que me gradué. Un trabajo real. Un salario estable. Un futuro claro. Pero mientras leía el mensaje una y otra vez, mi mente no estaba en Barcelona. Estaba en el porche. En la casa silenciosa. En las noches de lectura. En Marlene. Esa noche, cuando llegó la hora de leer, llevé el libro conmigo como siempre. Pero las palabras no fluían igual. Mi voz sonaba más pesada. Como si cada frase estuviera cargada de algo que todavía no había dicho. Cuando terminé, Marlene me miró durante unos segundos. Luego habló con calma. Hoy lees diferente. Sentí un nudo en el pecho. ¿Diferente cómo? Ella inclinó ligeramente la cabeza. Como alguien que ya está en otro lugar. Sus palabras me sorprendieron. Miré mis manos sobre el libro. Sabía que no podía seguir ocultándolo. Respiré hondo. Recibí una oferta de trabajo. Marlene no se movió. ¿Dónde? En Barcelona. Por un momento el silencio fue absoluto. Finalmente ella asintió lentamente. Eso es bueno. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Sí, respondí. Es una gran oportunidad. Marlene bajó la mirada hacia su taza de té. Luego dijo algo que no esperaba. Deberías aceptarlo. Sus palabras fueron suaves. Pero sentí como si algo dentro de mí se hubiera tensado de repente. Porque en ese momento entendí algo que no había querido admitir. La decisión que tenía frente a mí, no era solo sobre un trabajo. Era sobre quedarme. O irme. Después de aquella conversación, la casa cambió. No físicamente. Las paredes seguían siendo las mismas, el jardín seguía verde y las noches seguían llegando con el mismo silencio suave. Pero algo entre nosotros se volvió más frágil. Seguíamos leyendo cada noche. A las 9 en punto. Como siempre. Pero ahora cada palabra parecía tener más peso. Como si ambos supiéramos que esas noches podían estar contadas. Marlene nunca volvió a mencionar Barcelona. Y yo nunca le dije cuándo tenía que responder al estudio. Una noche, después de terminar de leer, ella se levantó en lugar de quedarse sentada como hacía normalmente. Tomó el libro de mis manos y lo dejó sobre la mesa. Luego me miró con una calma que me hizo sentir completamente expuesto. Lees como alguien que ya se fue, dijo. Sentí que mi pecho se apretaba.
No supe qué decir. Marlene apoyó una mano en el respaldo de la silla y continuó hablando con suavidad. No quiero que te quedes aquí por mí, Daniel. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No se trata de eso, intenté responder. Pero ella negó con la cabeza. Esta casa ya ha retenido a personas demasiado tiempo. Miró alrededor, como si estuviera recordando algo que yo no conocía. Si decides quedarte, debe ser porque lo elegiste. No porque sientas que me debes algo. El silencio que siguió fue pesado. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo de mi habitación mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Pensé en Barcelona. En oficinas modernas, proyectos reales, en el tipo de vida que siempre había imaginado para mí. Pero también pensé en el porche. En las tazas de té. En la forma en que Marlene cerraba los ojos cuando yo leía. A la mañana siguiente encontré algo pegado en la puerta de mi habitación. Era un dibujo. Lo reconocí inmediatamente como uno de los suyos. Mostraba una habitación llena de luz, con una ventana abierta hacia un jardín. En el centro había dos sillas frente a frente. Debajo del dibujo había una frase escrita a mano. El silencio no tiene que significar estar solo. Me quedé mirando ese papel durante mucho tiempo. Y por primera vez desde que recibí el correo de Barcelona. Tuve miedo de tomar la decisión equivocada. La semana siguiente pasó más rápido de lo que esperaba. Entre correos, llamadas y documentos, finalmente tomé la decisión que parecía más lógica. Acepté el trabajo en Barcelona. Era la oportunidad que cualquier arquitecto joven soñaría tener. Un estudio reconocido. Proyectos reales. Un futuro claro. Cuando le di la noticia a Marlene, ella escuchó con la misma calma de siempre. No pareció sorprendida. Me alegra por ti, dijo suavemente. Sus palabras eran sinceras, pero había algo en sus ojos que no lograba ocultar del todo. Algo que parecía apagarse lentamente. Aún así, no me pidió que me quedara. No discutió. No hizo preguntas. Simplemente asintió. ¿Cuándo te vas?, preguntó. La próxima semana. Marlene tomó un pequeño sorbo de su té y miró hacia el jardín. Entonces todavía tenemos algunas noches de lectura. Intentó sonreír. Y durante esos últimos días seguimos con nuestra rutina. A las 9. Té caliente. El porche. Pero cada noche el silencio se volvía un poco más largo después de que terminaba de leer. Como si ninguno de los dos quisiera ser el primero en levantarse. La última noche llegó demasiado rápido. No llevé ningún libro. Marlene tampoco llevó té. Nos sentamos en el porche mientras la lluvia caía suavemente sobre el jardín, igual que la primera noche en que todo había comenzado. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. Finalmente Marlene rompió el silencio. ¿Cambiaste esta casa?, dijo. La miré sorprendido. ¿Cómo? Ella observó la luz cálida que salía de las ventanas. Me recordaste que todavía puedo sentir cosas. Sus palabras me golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Quería decirle que ella había hecho exactamente lo mismo conmigo. Pero antes de que pudiera hablar, me incliné hacia ella. La besé. Fue un beso suave, lento, lleno de todo lo que nunca habíamos dicho. Marlene respondió al beso con la misma calma con la que siempre había hecho todo. Su mano se apoyó sobre mi pecho. Por un momento el mundo pareció quedarse completamente quieto. Cuando nos separamos, ninguno de los dos dijo nada. Ella no me pidió que me quedara. Y yo no prometí volver. A la mañana siguiente me fui antes de que la lluvia terminara de caer. Barcelona era exactamente como la había imaginado. Rápida, brillante, llena de edificios modernos y oportunidades. El estudio donde empecé a trabajar era grande, lleno de arquitectos jóvenes como yo, todos corriendo entre reuniones, planos y presentaciones. Durante el día estaba ocupado. Aprendía cosas nuevas, participaba en proyectos reales y veía cómo algunas de mis ideas comenzaban a tomar forma sobre el papel. Era la vida profesional que siempre había querido. Pero por las noches, todo se volvía silencioso. Mi pequeño apartamento no tenía porche.
No había jazz sonando en alguna habitación cercana. Y a las 9 en punto, mi cuerpo siempre recordaba algo que ya no estaba. Las lecturas. Las tazas de té. La forma en que Marlene escuchaba cada palabra como si fuera importante. Pasaron semanas. Luego meses. Un día, al volver del trabajo, encontré un pequeño paquete frente a la puerta de mi apartamento. No tenía remitente. Dentro había un sobre y una hoja doblada. Cuando la abrí, mi corazón empezó a latir más rápido. Era un dibujo. Reconocí el estilo inmediatamente. Marlene. Había dibujado la casa. El porche, la parra, las ventanas iluminadas. Pero esta vez había algo diferente. Cerca de la puerta había una pequeña maleta dibujada. Y sobre la mesa del porche, 2 tazas de café. En la parte de atrás del dibujo había una sola frase escrita a mano. Algunas puertas permanecen abiertas más tiempo de lo que pensamos. Me senté en el suelo del apartamento con el dibujo entre las manos. Mirándolo. Recordando. Y por primera vez desde que me había ido de aquella casa, entendí algo. Tal vez una parte de mí nunca se había ido realmente. Me quedé mirando aquel dibujo durante mucho tiempo. La lluvia golpeaba suavemente la ventana de mi apartamento en Barcelona, y por un momento sentí que estaba de vuelta en aquella casa tranquila, escuchando el sonido del jardín después de una tormenta. Intenté volver a mi rutina después de eso. Trabajo durante el día. Silencio por la noche. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Cada vez que el reloj marcaba las 9, recordaba automáticamente el porche, las lecturas, la forma en que Marlene cerraba los ojos para escuchar mi voz. Una semana después, finalmente tomé el teléfono. Llamé. Ella contestó en el segundo timbre. Daniel, dijo con la misma calma de siempre. Hablamos primero de cosas simples. El trabajo. El clima. La ciudad. Pero ambos sabíamos que no era por eso que había llamado. Hubo un pequeño silencio. Entonces dije algo que no había planeado decir. Creo que todavía te debo alquiler. Del otro lado de la línea, Marlene soltó una pequeña risa. Suave. Familiar. Estaba esperando que lo recordaras. Respiré hondo. Estoy pensando en ir a Madrid este fin de semana. La luz del porche estará encendida, respondió. 2 días después estaba conduciendo nuevamente por las mismas calles tranquilas. Los mismos árboles. Las mismas casas antiguas. Cuando llegué, todo parecía exactamente igual. La parra cubría parte del porche. La luz cálida iluminaba la entrada. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Marlene estaba allí. Por un momento ninguno de los dos habló. Solo nos miramos. Parecía la misma, pero también diferente. Más ligera. Más segura. Pasa, dijo finalmente. Esa noche nos sentamos otra vez en el porche. 2 tazas de té entre nosotros. El jazz sonando suavemente desde dentro de la casa. Y la lluvia cayendo con paciencia sobre el jardín. ¿Vas a leer?, preguntó ella. Negué con la cabeza. No hoy. La miré a los ojos. Hoy quiero decir algo. Le conté todo. Como el trabajo era bueno, pero el silencio de las noches no lo era. Como construir edificios importantes no significaba mucho si no tenía a alguien con quien compartir las historias detrás de ellos. Cuando terminé, Marlene tomó mi mano. Esta vez sin miedo. No tienes que elegir entre un futuro y lo que sientes, dijo. A veces puedes construir ambos. Pasé ese fin de semana allí. Luego otro. Y poco a poco dejamos de vivir uno frente al otro, para empezar a vivir lado a lado. Meses después, una noche tranquila en el porche, Marlene apoyó su cabeza en mi hombro. Todavía me debes alquiler, dijo con calma. Sonreí. La miré y respondí. ¿Y si te ofreciera algo mejor? Ella no preguntó qué quería decir. Porque esta vez, los dos ya lo sabíamos.